Venga, oremos por la enseñanza. Señor, te damos gracias porque podemos adorarte el día de hoy también, no nada más con nuestras voces, sino con nuestras mentes también. Queremos adorarte de esta manera también, con nuestro entendimiento, con nuestra atención. Te pido, Señor, que ensanches nuestro corazón para que podamos recibir lo que tienes para nosotros hoy. Entendemos, creemos que tu palabra está viva, literalmente, es el aliento mismo del Creador del universo para nosotros. Y te pido que seas con nosotros, Señor, que podamos recibir lo que quieres hablarnos el día de hoy, que podamos ser valientes para creer y responder lo que nos vas a hablar hoy. Sin duda, tienes palabras de vida eterna para nosotros. Te pido, por favor, que podamos atender a tu voz. Y te ruego especialmente porque me des las ideas, Señor, de modo que pueda yo explicar esto y que podamos juntos entender esto, ser edificados, ser transformados por tu voz, porque para eso la dejaste, Señor, para que podamos escucharla, ser edificados y transformados y, por tanto, glorificarte con todo lo que somos, hacemos y tenemos. Y te damos gracias por ser tan bueno. Ponemos este estudio, Padre, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acompáñame, por favor, a... ¿Dónde estamos? Marcos, capítulo 7. Así es, Marcos, capítulo 7. Vamos, con la ayuda de Dios, a ver la segunda mitad del capítulo 7. Y si me tienes paciencia, vamos a ver los primeros 10 versículos del capítulo 8, nomás para que vayamos ahí. Calculé más o menos como 20 minutos por parte, y son como 3 partes, haz de cuenta, como 3 cachitos. Entonces, bueno, ahí estamos en Marcos 7, ya estás conmigo ahí, versículo 24. Y nos ponemos un poco en el contexto. Si recuerdas, ya estamos como un poco al final del ministerio de Jesús, si lo vemos desde el punto de vista como histórico, ¿verdad? El momento en el que nos encontramos dentro del relato de Marcos es ya casi como al final del ministerio de Jesús. De hecho, el próximo capítulo ya es cuando Jesús le advierte a sus discípulos: oigan, voy a tener que morir, voy a tener que ser entregado, voy a padecer mucho. Y es cuando Pedro le dice: no, Señor, no te acontezca, y quién sabe qué, y lo tienen que reprender y le dan su coscorrón celestial y todo eso, ¿va? Lo vamos a ver la próxima y todo eso. Entonces, estamos ya, repito, como cerca del momento en el que Jesús había de ser entregado. Y si recuerdas en dónde nos quedamos, como para agarrar el patín de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos quedamos en verso 23, en donde Jesús le dice a sus discípulos: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Recuerdas? Porque venía hablando de esta lista de pecados que hay en el corazón del hombre. Esto le dijo a sus discípulos cuando ellos preguntaron, ¿no? Oye, ¿qué onda con esto? Porque él le había dado un sermón a la multitud un poco sobre lo mismo, y antes de eso Jesús se había topado con estos fariseos, ¿recuerdas? Estos líderes religiosos hipócritas, ¿verdad? Que seguían por encima de la voz de Dios, ¿qué, familia? Sus tradiciones, sus costumbres, su religión, ¿verdad? Sus interpretaciones de la ley más que la ley misma, ¿verdad? Para ellos todo esto era más importante que la ley misma, ¿no? O sea, te digo, imagínate que tu opinión sea más importante que lo que Dios dice, es como que está bien chafa, ¿no? Y bueno, era el problema de estas personas. Y vimos como dos tipos de corazones, si recuerdas. El corazón que está como cerca de Dios y el corazón que está lejos de Dios. Y es interesante porque esos dos corazones pueden hablar palabras que suenan bien cristianas. Entonces lo que Jesús discierne y muestra es como que, o sea, no importa que tus palabras suenen bien cristianas, si tu corazón está lejos de mí, estás bien chafa, papá, ¿no? Y todo eso, y los confronta bien duro. Y vimos eso, ¿no? Que el secreto, por decirlo así, para que nuestro corazón esté cerca del de Jesús es a través de la palabra, ¿no? Y cuando nuestro corazón está cercano a Él, es un corazón cálido que va a hablar de la abundancia del corazón, palabras que honren a Jesús, ¿no? Y cuando nuestro corazón está lejano, vamos a estar todos fríos del corazón, y lo que sea que digamos, aunque sea no es muy cristiano, Dios lo ve y puede ver si hay hipocresía, si hay falsedad de nosotros y todo eso, ¿no? Un poco lo vimos, todo eso. Y bueno, eso, ¿no? El día de hoy nos toca, repito, como 3 casos, vamos a estar viendo como 3 manifestaciones del poder y amor de Jesús en 3 como milagros bien increíbles. El primero tiene que ver con una chica que estaba demonizada y su mamá gentil se acerca a Jesús para que sea sanada y todo eso. La segunda parte es un sordomudo que también es sanado así milagrosamente, y el tercero lo titulé Más comida, porque tiene que ver con eso, un milagro parecido de eso de hacer mucha comida y todo. Y bueno, vamos al verso 24, ¿ok? Que es este primer caso de la chica demonizada. Vamos a leerlo, a ver qué nos vamos encontrando por aquí. Dice que levantándose de allí, hablando de Jesús, ¿no? Después de este sermón que él le da a sus discípulos, o de esta enseñanza en cuanto a, oye, es más importante lo que hay dentro de tu corazón, ¿no?
realmente, porque yo veo el interior y así, ¿no? Entonces, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Interesante, estos eran territorios como gentiles, principalmente, eso sería probablemente lo más importante de entender, que eran territorios gentiles, estaban como al norte de Israel, eran lugares conocidos por su comercio marítimo, porque estamos hablando de que estaban cerca del mar. ¿Recuerdas el mapa del mar Mediterráneo? ¿Cómo se ve? Que está así, como de esta forma, y tiene como lo que es Italia, que es como una botita, y acá está Chipre. ¿Recuerdas Chipre? Bueno, como cerca de ahí, como en esa zona al norte del territorio del Canaán, está lo que es Tiro y Sidón, que era donde, te digo, había estos como puertos marítimos, y Tiro y Sidón se consideraban como una especie de potencia marítima comercial, que de hecho eran llamados la Babilonia del mar. Eso tiene implicaciones interesantes desde el punto de vista profético y todo eso, porque Tiro y Sidón representa de hecho el aspecto comercial del sistema del mundo. Es un poco lo que vemos en la profecía de Isaías 23. Si quisieras ahondar un poco en ese tema, lo tenemos en la página. Hay una conferencia de Isaías 23 interesante sobre Tiro y Sidón y todo eso. Y bueno, es importante que veamos eso. Jesús llegó a este lugar, Tiro y Sidón, donde había una serie de creencias extrañas y todo eso. Ahorita vamos a ver cómo está relacionado con lo que Jesús hizo en este lugar, ¿no? Entonces dice ahí que entró en una casa, versículo 24, ¿verdad? Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. O sea, me encanta, ¿no? Entró en una casa, no quería, repito, que nadie lo supiese que él estaba ahí. O sea, fue como discretamente Jesús, no fue así como que mírenme, véanme o algo así, ¿no? Sino fue como en discreción. Creo, me hace sentido pensar que es porque él estaba buscando un tiempo de descanso, ¿no? Después de haber estado siendo abrumado un buen rato con las muchísimas necesidades de muchísima gente, ¿verdad? Y no es que a Jesús le molestaba atender a la gente para nada, pero creo que él necesitaba sí descansar, necesitaba cierta privacidad en ese sentido, cierta discreción, no sé si me explico, ¿no? Entonces fue a este lugar, dice, en una casa, pero dice que no pudo esconderse. Y dices, no que Dios es omnipotente, hay algo que Él no pudo hacer. Algo así, ¿no? Qué chafa. No pudo esconderse. ¿Por qué? Porque dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer supo que Jesús había llegado al territorio de Tiro y Sidón y dijo, ay, voy a ir a verlo, ¿no? Y se postró a sus pies. Puedes ver, ella oyó de Jesús y ella vino y se postró a sus pies. Interesantísimo, ¿no? Mucha gente cuando oye de Jesús, en vez de acercarse a Él y humillarse, ¿qué hacen cuando oyen de Jesús? Se alejan de Él y se ensoberbecen, ¿verdad? Pero en este caso es un ejemplo, un gran ejemplo de un corazón sensible a la realidad de Dios, ¿no? Podemos ver eso, y no sé si te llamó la atención esta frase de, pero no pudo esconderse. A mí me gustó eso porque, ¿qué no el cristianismo tiene todo que ver con la realidad abrumadora de Jesús mismo morando dentro de nosotros? Sí, ¿no? Es Dios mismo, familia, morando en nosotros. ¿Qué no estaría bien padre que cuando una persona viera nuestra vida, dijeran, o sea, es que trato de no ver a Jesús en esa persona, pero de plano Jesús no pudo esconderse en la vida de esa persona. Es como tan evidente que Él mora en nosotros que Él no pudo esconderse. Ya sé que estoy espiritualizándolo un poco mucho, pero solo quiero que pensemos en eso. ¿No estaría padre que tu vida fuera así como que, o sea, Jesús no se puede esconder de tu vida, es demasiado evidente que Él está ahí y todo? No sé, me gustó esa idea, porque sí, tiene que ver mucho con la realidad del cristianismo, ¿verdad? Y bueno, acá entonces vemos que esta mujer se postró a los pies de Jesús y todo eso, y nos da este detalle, Marcos, en el versículo 26, como puedes ver. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, estamos hablando de tres culturas que constituían como su trasfondo, su cultura, su historia, su linaje, por decirlo así. Griega, siria y fenicia eran como tres cosas. ¿Te suena esta idea de los fenicios, esta cultura de los fenicios, ¿no? Eran precisamente estos vatos de Tiro y Sidón que eran, te digo, comerciantes del mar y todo eso. Entonces, bueno, ella estaba cerca de esta región, cerca del mar. Te digo, había una serie de creencias relacionadas con esto. Los fenicios tenían, por ejemplo, estos dioses falsos, como el dios Dagón, que era una especie de dios pez, ¿no? Como mitad hombre, mitad pez, tipo un sireno o algo así, ¿no? Y de hecho, la gente de Fenicia no comían peces porque eran como sagrados, según ellos, ¿no? Así como que las vacas de la India o algo así, que hay tanto que entender ahí. Pero el punto es que eso, eran este tipo de dioses. De hecho, tenían otra diosa que era la diosa Astarte, que era la diosa como la patrona de los que navegaban los barcos estos del comercio marítimo y todo eso. Te digo, eran como eso, ídolos. Y dice Pablo en el Nuevo Testamento que cuando una persona es idólatra o cree en dioses falsos, de hecho tiene comunión con demonios, comunión con entidades, en este caso relacionadas con el mar. Eso es interesante, pero bueno, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Había una actividad demoníaca en esta región, ¿verdad? Relacionada con esta idolatría, con estas entidades marítimas, literalmente, y eso, había entonces un demonio en la hija de esta chava o esta señora, o no sé si era muy joven o no, pero dice entonces que ella
viniendo a Jesús, le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Imagínate el dolor en el corazón de esta mujer, ¿no? O sea, su hija amada, el fruto de su vientre, estaba tal cual poseída por una entidad marítima, un demonio antiguo. O sea, qué terrible es esto, ¿no? Entonces imagínatela con esta necesidad, clamando a Jesús, te digo, llena de dolor y todo esto. Eso. Entonces podemos ver en este ruego de ella algo importante. Puedo identificar como 3 cosas. Para empezar, amor por su hija, ¿no? Imagínate, si es el fruto de su vientre y ella está tal cual intercediendo por ella, vemos el amor de ella. Y esto me muestra un precepto que tiene que ver con el corazón de la intercesión. El corazón de la intercesión, ¿sabes con qué tiene que ver? Con apropiarse la necesidad de la persona por la cual estás intercediendo, ¿no? En este caso es muy claro, muy gráfico el ejemplo, porque era su propia hija, ¿no? ¿Qué me dices de tú y yo apropiarnos de eso, de la necesidad de la persona por la cual intercedemos? ¿Puedes ver? Importante, ¿no? Amar a la gente por la cual intercedes, por la cual clamas a Jesús que Él se manifieste a sus vidas. Y así es el caso de esta mujer. Vemos, repito, amor en ella. Insistió aparte con fe y humildad también, porque dice que se postró ante Él. Esto me habla de humildad y dice que se acercó a Él, o sea, me habla de fe. O sea, ella confiaba que Jesús era ciertamente capaz de ayudar a su hija. Puedes ver, entonces podemos ver esta confianza. Ella creía en el poder de Jesús. Y sabes, eso es correcto, familia. Creer en el poder de Jesús es correcto, es eso, porque Jesús es por mucho superior y por mucho, o sea, ¿cómo diré? Mucho más poderoso a toda entidad, a todo poder, a toda bronca, a toda creencia falsa de cosas o qué sé yo. Él es mucho más poderoso y ella confió en Jesús, por eso se acercó a Él. Y aparte te digo, humildad, porque dice que le rogaba y que estaba postrada ante Él. Es decir, no llegó ella y dijo, yo creo en ti, entonces por tanto yo declaro, quién sabe qué, y yo demando, quién sabe qué. O sea, no, si te fijas, ella no demandó nada, no declaró nada, entre comillas, simplemente le rogó en humildad. Puedes ver, es importante que tengamos este balance en nuestra manera de orar, ¿no? Que haya fe y que haya humildad, y las dos cosas son necesarias. Imagínate que tuvieras nomás pura fe pero sin humildad, entonces llegarías todo soberbio, así como que yo merezco demandarle a Dios cosas y quién sabe qué, ¿no? Con mucha fe, ok, sí, pero sin humildad. ¿O qué me dices de tener humildad? Llegas todo así como con la cola entre las patas y, pues Señor, pues te pido esto, pues yo creo que ni me vas a hacer caso porque pues yo estoy bien chapa, no sé si me explico. Humildad pero sin fe, no sé si me explico. Necesitamos las dos, familia. Humildad y fe, o fe y humildad, las dos. Déjame, te doy un par de citas al respecto. Hebreos 11:6, por ejemplo, como puedes ver ahí, dice que sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿no? Y que me dices esta otra cita sobre la humildad, dice Santiago 4:6, que Dios da mayor gracia y que por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y están tal cual parafraseando el Salmo 138, 6. Y bueno, vamos a ver qué sucede después en el verso 27, porque vemos esta super actitud de la mujer con bastante fe, bastante humildad, y de pronto la respuesta de Jesús no fue como la esperada necesariamente por nosotros, porque fíjate lo que le dice Jesús, versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, hablando de los judíos, ¿verdad? Porque no está bien tomar el pan de los hijos, el pan de los judíos, y echarlo a los perrillos. Interesante, porque hemos de saber que los judíos llamaban a los gentiles, a todos los no judíos, perros, o sea, tal cual, era un término súper despectivo. Y ahora sí que, imagínate, en Tiro y Sidón, que eran regiones gentiles, o sea, los judíos ni se paraban ahí, era como que no, ahí están todos los perros no judíos y así, ¿no? Y aparte de esta mujer, imagínate, o sea, era como, ahora sí que triplemente gentil, porque era griega sirofenicia, y eso, ¿no? Y, ¿no? Eso, entonces, era, te digo, un término como despectivo, y ellos, te digo, no iban a esas ciudades, porque ¿recuerdas esta idea de los fariseos y los judíos de que hay alimento limpio y alimento inmundo? Bueno, ellos también pensaban, hay personas limpias y personas inmundas, y si eres triplemente no judío, eres como que un perro o algo así, ¿no? Entonces, interesante que Jesús usa poco este mismo término. De hecho, no es el mismo término, ahorita vas a ver la diferencia, pero interesante, ¿no? Que utiliza esta misma manera de referirse a los gentiles y se refiere a un perrillo. Entonces, quizá pensamos, oye, qué desconsiderado Jesús con ese tipo de título. O sea, fue hasta grosero, quizá pensamos, ¿no? Pero no, de hecho no fue grosero. ¿Por qué? Porque si notas, le dijo perrillo, o sea, no le dijo perro, le dijo perrillo, como un cachorrillo, hace cuenta, ¿no? Entonces le dijo, le dijo, deja primero que se sacien los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los cachorrillos.
Me gusta esa idea, porque no le dijo perro, le dijo perrillo. Puedes ver, entonces puedo ver cierto cariño en Jesús con esta mujer. Y aparte, creo que no fue, entre comillas, desconsiderado o irrespetuoso, ni mucho menos, porque de hecho él pensaba ayudarla. Él en esta situación, Jesús sabía la necesidad de esta mujer y Jesús tenía el deseo de ayudarla, ¿ok? Y de hecho él estaba con este trato, con esta interacción, tal cual estaba buscando, ojo, sacar de ella una expresión de fe. Estaba eso, permitiendo esta situación, dejándola humillarse y confiar para extraer de ella una expresión de fe. Qué importante es esto, ¿no? Porque eso probablemente pudo haber sido, no sé, para ella un poco desconcertante al principio que se refirió a ella como de esta manera, o que de hecho no fue el caso de ella, pero lo digo como para nosotros, ¿no? Si Dios de alguna manera trata con nosotros de maneras que nos desconciertan o de maneras que nos hacen sentir expuestos, humillados, o lo que sea, que debemos entender, o sea, no es porque Él no nos ama o porque Él es desconsiderado o porque Él es desconsiderado o algo así, sino porque Él está, repito, ¿qué familia? Buscando sacar de nosotros una expresión de fe, nos está dando la oportunidad para confiar en Él, ¿verdad? Por más incomprensible que sea cualquier situación que estemos pasando o algo así. Y es importante que veas eso. Todo el tiempo Dios está buscando sacar de nosotros expresiones de fe. Todo lo que estás pasando en tu vida, cualquier dolor, cualquier cosa que no comprendes, que no te gusta, que es difícil, no sé qué, Dios está tratando contigo. Él quiere tratar contigo, ¿okay? Debes permitirle que Él extraiga de ti expresiones de fe. Confía en Él en medio de lo que sea que estés atravesando. Es muy importante esta idea o este precepto, ¿no? Y me encanta la respuesta de la mujer porque podríamos quizá pensar, no, pues ella de seguro se ofendió un chorro, se lo tomó a mal, pero no, dice el versículo 28 que respondió ella lo siguiente, fíjate, y le dijo ella, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Me encanta la respuesta de esta chica, ¿no? O de esta señora o mujer, como sea. Porque, o sea, no le dijo, óyeme, ¿qué te pasa? Más respeto, sí, no soy ningún perro. O sea, no le dijo eso, sino que le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos, o sea, ella aceptó, o sea, sí, soy un perrillo, soy como un cachorrillo, ¿no? Debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No estoy buscando que me des pan como para judíos, me conformo con las migajas, señor. Sí, soy como un cachorrillo. ¡Wow! Me encanta esto, puedes ver, o sea, ella, te digo, no se ofendió. Y no le reclamó, óyeme, ¿por qué me dices así? Sino que respondió ahora sí que como cachorrillo manso, ¿me explicó? O sea, en un sentido como espiritual, por decirlo así, respondió tan feliz como un cachorrillo que está a punto de que lo saquen a pasear o algo así, ¿no? Es como que, a ver tú, y el perrito, como que todo feliz, o sea, no sé si en vez de sentirse ofendida, respondió como perrito manso. Esa es la idea, ¿no? Y me encanta como, híjole, es que yo tengo todo un viaje sobre los perros con Dios y todo eso, como que creo que es una ilustración increíble de muchas cosas, porque yo tengo una perrita, creo que ustedes la conocen, que es así como, lo que le sigue de adorable y todo eso, y no sé, como que he aprendido un chorro de cosas. Observas a Pili y es como que aprendes miles de cosas. En fin, eso, ella respondió con un corazón de perro, es la idea, y creo que nosotros necesitamos ese corazón, ¿ok? Corazón de perro, ¿me explico? Cuando llamas a tu perro está atento todo el tiempo. Pili está todo el tiempo atenta a lo que hacemos mi esposa y yo, o sea, siempre está pendiente. Voy a pararme al baño y siempre está pendiente, lo que sea que hagamos, ella está pendiente, ¿no? Ahorita vengo, nada más voy a apagar la luz. Y está atenta nada más porque vas a apagar la luz o algo así, ¿no? Es chistosísimo, ¿no? Caminas de un lado a otro y siempre estás alerta. Y le dices, hey, Pili, y para las orejitas. O sea, siempre atenta, siempre, no sé, me encanta. Tú y yo necesitamos corazón de perro, ¿no? Y te acercas a ella, o sea, yo cuando me acerco a ella y le hago así, lo primero que hace así, como que se hace así y me hace la manita así. Me encanta eso, es como que, hijo, es que si la conocieras. Muchos de ustedes la conocen, en fin. O sea, eso, ¿no? Corazón de perro. Es importante que tú y yo tengamos un corazón así, ¿no? Porque aparte es obediente, ¿no? La pones ahí y no quiero que te muevas ahorita, ahí te vas a quedar tantito, ahorita voy a abrir la puerta rápido y cuando te diga que te metes, y estás esperando a que le diga, Pili, ándale, ven para acá. Corre así bien rápido, o sea, súper obediente, súper atenta, no sé si me explico, o sea, cuando era chiquita, reflexionaba en lo que Dios te puede mostrar a través del el temperamento de un perro, me ponía a chillar tal cual, o sea, Dios me dio muchas lecciones con eso. En fin, es que yo me clavo con esa idea, porque aparte, la palabra adorar en griego, proskuneo, ¿verdad? Me encanta, esa expresión en griego que se traduce como adorar, tiene que ver con eso, con un perro lamiendo la mano de su amo en adoración.
Es como, oh. En fin, bueno, está increíble, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo para que pienses en la semana y que investigues la teología perruna. Es algo muy edificante. Me refiero a la luz de la Biblia, hay mucho que aprender con eso. En fin, no sé si te llamó la atención que ella le dice, fíjate, sí, Señor, sí, Señor. ¿Sabes? Esa es la respuesta correcta cuando Dios te dice algo, que le digas, sí, Señor. Y esto me hace pensar en el gran contraste con Hechos 10:14, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Señor, no. ¿Te acuerdas? Nada más me hace pensar en estas dos citas. Sí, Señor, y la otra es, Señor, no. ¿Cuál será la correcta? Pues el sí, Señor. O sea, no es una opción contestarle a Dios, no, Señor. ¿Ok? Y cuando Dios dice algo, es decirle, sí, Señor. Me explico en corazón perruno. En fin, versículo 29, me encanta porque fíjate la respuesta de Jesús a este sentir de ella. Dice, entonces le dijo, es decir, Jesús, por esta palabra, por lo que dijiste, fíjate, ve, el demonio, esta entidad inferior al diablo, obviamente, ha salido de tu hija. ¿Puedes ver? Jesús honró la fe, la humildad de esta mujer y le dice, por esta palabra que tú dijiste, ve, el demonio ha salido. Y versículo 30 dice que cuando ella llegó a su casa, es decir, no le pidió así como, y a ver, ¿y cómo estoy seguro que sí se cumplió? O algo así. No, no, no. Ella confió en la palabra de Jesús en ese momento, entonces se fue a su casa y dice que cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Imagínate, ¿no? Así, no sé, el ojo Remy de, wow, mi hija ya está sana por fin y todo eso. Increíble. Y aparte, ¿qué vemos aquí? El poder de Jesús, familia. Jesús la sanó de lejos, no tuvo él que ir necesariamente allá en persona, sino con una sola palabra de lejos la sanó. Y así es increíble, ¿no? Me encanta esta idea. Ahora, Jesús le dice esto, ¿no? De por esta palabra, o sea, por la declaración que hiciste es que tu hija ha salido. Ahora, nada más que veamos esto. Cuando dice por esta palabra, no se refiere tanto a una especie como de abracadabra para que entonces a partir de ahora tú y yo digamos siempre lo de esa mujer. Los perrillos aún comen las migajas, entonces es un abracadabra para que Dios me diga que sí a todo, algo así. No, no fue un abracadabra, ¿verdad? Porque dice por esta palabra, sino que más bien lo que Jesús atendió fue el corazón de esta mujer, porque para Dios las palabras y el corazón deben ir de la mano. Un poco lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, si tú dices palabras que hacen mucho sentido, pero tu corazón no, pues está vacío lo que digas. Entonces es importante que haya una conexión entre las palabras y el corazón, puedes ver. Entonces fue más bien eso, el corazón, la actitud de esta mujer la que Jesús honró en ese sentido, ¿no? Entonces bueno, hasta ahí nos quedamos en este primer caso. Vamos al segundo caso, el caso del sordo mudo. Interesante orden, ¿verdad? Sordo mudo, no era mudo sordo. Ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Dice el versículo 31 que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, hablando de este lago de Genesaret o mar de Tiberias o Tiberiades, es como lo mismo, tiene diferentes nombres, ¿no? Y dice que pasando por la región de Decápolis, estas 10 ciudades griegas, interesante cómo Jesús utiliza esta ruta, ¿no? Pasa por lugares donde hay personas gentiles que no tenían un contexto de Dios, y me encanta cómo Jesús no los ve como apestados, ¿verdad? Sino que pasa por estas regiones. No sé qué tipo de interacción tuvo en este caminar, pero me encanta solo ver estos lugares que él visitó, ¿no? Y dice el versículo 32 que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Esto de sordo y tartamudo, como te digo, está interesante el orden, ¿no? Aquí dice que era sordo y mudo, o sordo y tartamudo. No dice que era mudo sordo, sino sordo mudo. ¿Y qué me muestra un poco esto? Que cuando una persona no escucha bien, no va a poder hablar bien, ¿verdad? Cuando una persona no escucha bien, no va a poder hablar bien. Y esto no nada más se aplica en un sentido como físico de los sentidos, digo, supongo que debe haber algunas excepciones, pero aquí específicamente me llama la atención el orden, que dice que es sordo-mudo, o sea, no escuchaba bien y por tanto no podía hablar. Es de hecho por lo general como funciona esta como discapacidad, ¿no? Que no escuchas bien, por tanto no puedes hablar. ¿Y qué no se aplica esto igualito a las cuestiones espirituales? Si Dios no abre los oídos de nuestro corazón, sí, si Dios no abre los oídos de nuestro corazón, familia, no vamos a poder hablar de Él, no vamos a poder estar agradecidos por lo que Él nos habló. No sé si me explico, ¿no? Qué importante sería espiritualmente, ¿no? Escuchar a Dios, ¿no? Para después poder hablar de Dios, escuchar de Dios para poder después hablar de Dios a otros. No sé si me explico, ¿no? Importante poder escuchar para después hablar, física y espiritualmente. Tiene que ver con esto, ¿verdad? Esta idea. Y dice que, fíjate, no sé si te llamó la atención, versículo 32 dice que le rogaron que le pusiera la mano encima, y también dice que le trajeron, es decir, no llegó solo este vato, ¿no? Sino que lo llevaron amigos suyos, muy probablemente eso, gente cercana, gente que lo amaban y que sabían que Jesús podía ayudar a su amigo, entonces están tal cual intercediendo por él. ¿No te gusta este otro aspecto de la intercesión? Lo primero que vimos sobre la intercesión tenía que ver con apropiarnos la necesidad de la persona por la cual estamos intercediendo, ¿te acuerdas?
Entonces, acá vemos otro aspecto de la intercesión que tiene que ver con, o sea, llevar a la persona por la cual estás intercediendo, llevarla a Jesús tal cual. Ya sea que sea de manera literal, o sea, la llevas por decir a la iglesia donde le van a hablar de Jesús. Eso sería una muy buena manera, muy práctica de interceder por alguien, ¿no? O ¿qué me dices de llevar a la persona por la cual estás intercediendo, llevarla en oración a Jesús, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces, ellos están tal cual intercediendo, llevando a su amigo con la persona correcta y al lugar correcto, a Jesús mismo, ¿verdad? Y bueno, eso, le dijeron, o sea, toca a nuestro amigo, pon la mano encima, dice ahí, ¿no? Toca sus oídos para que pueda hablar y todo eso, ¿no? Y dice el versículo 33 que tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Wow, hay como bastantes cosas que ver ahí. Vamos a regresar al versículo 33. Dice que tomándole aparte de la gente. Interesante esto, ¿no? Tomándole aparte. Esto me habla de cierta discreción. Jesús no quiso ser así como muy de llamar la atención, sino que lo tomó aparte. Buscó con discreción un tiempo aparte con esta persona. Quiso estar como apartado con este vato, ¿no? Me encanta esa idea, ¿no? Fue como un trato, familia, muy personal, muy individual. Aparte, lo trajo aparte. ¿Sabías que Jesús quiere traerte aparte para atender contigo muchas cosas? ¿Me explico? Qué importante, ¿no? Porque los domingos, por decir, ¿no? Recibimos, ahora sí que en bola, ¿no? Venimos en bola a que Dios nos hable. Pero ¿sabes qué? El mejor alimento se recibe en la semana, porque Dios conoce tu necesidad mucho más que quien sea, ¿no? Y ok, aquí recibimos como, ahora sí, muy generalizado, pero entre semana, ¿sabes qué? Dios, eso, trata con nosotros de manera personal, porque ahí está, ¿no? Fue un trato personal. Él sabe la necesidad que tienes. Interesante, porque aparte dice que tocó sus oídos, tocó exactamente lo que necesitaba ser tocado, por decirlo así, ¿no? Jesús sabe exactamente el área de tu vida que necesita ser tocada. Por tanto, es vital, familia, buscarle en la semana, ¿no? Porque solo Él conoce particularmente nuestras necesidades. Si tienes una inquietud, un dolor, una situación, un hambre de cierto tema, ¿no? Qué importante es que busques a Dios, que dejes que Dios te sacie entre semana con esas inquietudes y esas necesidades que tienes especialmente, que son diferentes en muchos sentidos a las de los demás, ¿no? En otros sentidos tenemos necesidades iguales, ¿verdad? Pero en otros, o sea, tenemos necesidades individuales y Jesús trata con nosotros de manera individual, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Interesante, ya vimos que Jesús era capaz de sanar de lejos, ¿cierto? Pero ves la diferencia aquí, en este caso tocó a este hombre, le metió los dedos en las orejas. Puedes ver, o sea, no era necesario que Jesús lo tocara, sin embargo Jesús lo tocó. ¿De qué me habla esto? Es un toque cálido, familia. Eso, no era necesario, sin embargo lo hizo. Puedo ver la calidez de Jesús, la cercanía de Jesús, ¿verdad? Me encanta eso. Otra vez, Jesús sabe cómo tocarnos y dónde tocarnos, ¿verdad? Porque Él conoce, repito, nuestra necesidad. Interesante, ¿no? Porque dice que el problema era de las orejas y la boca y así, empezando por las orejas, porque no oía bien, no podía hablar bien. Entonces tocó sus orejas. No es como que le tocó la nariz o algo así, ¿no? Entonces, si el problema estaba en las orejas, lo que tocó fue las orejas. ¿Puedes ver? Importante esto. Bueno, de hecho también tocó la lengua, como ahorita vas a ver. Pero fue en ese orden y otra vez, Él sabe tu necesidad individual y necesitas dejar que Él te aparte y trate contigo las cosas que quiere hablar contigo en la semana. Es vital esto, de hecho más que vital, no sé cómo más hacer énfasis en eso, es súper importante. Versículo 33, dice que escupiendo tocó su lengua. Pareciera esto, ¿no? Que Jesús como que escupió en sus manos, en sus propias manos, y después con sus manos, con su saliva, tocó la lengua de este hombre. Es como que realizó eso, ¿no? Y no sé, quizá pensamos que fue algo inusual. De hecho, no fue necesariamente tan inusual. Ahorita vamos a ver un poco a qué me refiero con esto. Pero primero, por si se nos hace un poco inusual esto, ¿no? Porque a menudo Jesús interactúa con nosotros, familia, de manera inusual, ¿no? De pronto eso, Él se manifiesta a nosotros de una manera que decimos, oye, ¿qué pasó? Es inusual, ¿no? De pronto así que, ¿no? Esta acción de las orejas y la lengua, estuvo como inusual, ¿eh? En primer plano podríamos pensarlo así. Y cuando Jesús trata con nosotros o permite situaciones, familia, en nuestras vidas que resultan como inusuales para nosotros, que nos resultan incómodas de alguna manera o que no nos gustan, pensemos, Él tiene derecho, porque Él es soberano, de tratar con nosotros de la manera, o sea, tan inusual como a Él se le antoje, porque Él es Dios, ¿me explico? Y tú y yo no somos nadie para demandarle a Dios ninguna explicación ni ninguna disculpa de nada. Él es Dios, Él es soberano, y no importa cuán inusual elija Él la manera de tratar contigo,
debes aceptarlo porque Él es Dios. Entonces eso por una parte. Por otra, como te decía, realmente no era tan inusual esto, porque hemos de saber que la saliva en ese tiempo se consideraba como medicinal. ¿Okay? A la fecha, de hecho, los chinos dicen que la saliva tiene como propiedades curativas. Ayer estaba leyendo un poco sobre eso, este blog que se llamaba The Healing Properties of Saliva, o algo así, las propiedades curativas de la saliva. Y decía esta cita, me llamó la atención, dice que el fluido espiritual del cuerpo es la saliva, ¿no? Así se describe en este antiguo texto chino médico, ¿no? Interesante, ¿no? Porque eso, resulta que la saliva tiene como enzimas que regeneran el tejido, por ejemplo, tiene propiedades anestésicas, ¿no? De hecho, el buen uso de la saliva mantiene al cuerpo humano como hidratado y cosas así, ¿no? Interesante. ¿A poco los perritos cuando se cortan o algo se lamen, ¿no? Los gatos también, ¿no? ¿A poco no? Cuando tú te cortas así, porque lo primero que haces es te chupas así, ¿quién sabe dónde aprendiste eso, no? Pues las abuelitas, porque claro, échate baba, mijo, y todo eso, ¿no? Claro, porque tiene, te digo, propiedades como curativas la saliva, es así. ¿Y cuál es el precepto con esto? Sí, y te digo, ¿no? Como que tiene eso, propiedades que cicatrizan y todo eso, como sea. Jesús, te digo, el precepto es que Jesús usa cosas que sanan. Interesante esto, ¿no? Él pudo haberlo sanado sin ningún agente curativo. Sin embargo, Él usó un agente curativo en sus manos. ¿Puedes ver? Interesante esto, ¿no? Que Jesús usa este tipo de cosas que sanan, tal cual. Y dices, ay, sí, lo bueno es que ahorita ya tenemos más tecnología, ya no tenemos que andar usando baba o algo así. Porque tenemos de pronto esta idea de que la tecnología ahorita es más avanzada que en el pasado. Simplemente déjame decirte esta frase inquietante. ¿Sabías que había más tecnología en el pasado que ahorita en el futuro? Y dices, ya dijiste algo bien barrabasado. Y de hecho no. No tengo ahorita, como que no es el momento para ahondar en ese tema, espero poder hacerlo en algún momento. Pero el punto es que, ¿te acuerdas lo que dice Eclesiastés 1:9? Que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el hombre más sabio de la historia, es Salomón mismo. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto por lo general lo interpretamos así como lo primero que nos viene a la mente con esto, pero nada más quiero inquietarnos con esta idea. Esta frase de que no hay nada nuevo bajo el sol es mucho más literal de lo que sea que tú y yo nos podamos imaginar. Y sí estoy diciendo que era más avanzada la tecnología en la antigüedad que en el presente. Y dices, pero en la antigüedad no había iPhones. Oh, ya sé, pero es que con eso estamos muy distraídos. Hay tecnologías mucho más avanzadas que eso y de hecho se utilizaban en la antigüedad y todo eso. Y dices, ya me inquietaste, ya quiero escuchar sobre la historia de Egipto y todo eso. Sí, ya sé, a mí también pasa. Como sea, hay tanto que ver ahí y todo el fenómeno de los ovnis y todo eso. Hay como mucho que explicar sobre eso desde el punto de vista profético, histórico, tecnología angelical y todo eso. Interesante. ¿Ya leíste Ezequiel 1? Cuando tiene esta visión, Ezequiel, y desciende literalmente una nave, o sea, y unos ángeles, unos querubines en una nave, que es como que, ¿por qué no bajaron sin nave? Porque había tecnología angelical y todo eso. Y bueno, ya vamos a lo que sigue, ¿no? Pero sí me explico, ¿no? Jesús utilizó agentes que sanan y todo eso. Está interesante eso. Otra cosa es que Jesús es creativo al momento de interactuar con nosotros. ¿Puedes ver eso? O sea, ¿cómo diré? No sanó igual a todos. A la chica esta la sanó de una manera, a este otro hombre decidió hacerlo tocándolo, a la chica lo hizo de lejos. No sé si me explico, ¿no? O sea, él no utilizó una fórmula específica o un método específico. ¿Por qué? Porque Jesús es creativo, Él es variado. El poder de Jesús, familia, no radica en su... el poder de Jesús, familia, radica en su persona, no en su forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso, como que eso nos cuida de pensar de pronto que podemos como pensar que Él va a obrar siempre de la misma manera, por decir, ¿no? Esa idea. Aparte, otra cosa, se creía en estos tiempos que los demonios eran los que causaban la sordomudez, por decirlo así. Entonces, esto era un problema, porque al este vato no poder oír ni hablar, pues no le podían preguntar el nombre a un demonio que traía adentro, entonces no se le iba a salir. Era como que, chin, ¿y ahora cómo se le hace? ¿No? Pero me encanta, porque Jesús es como, pues no hay problema. O sea, yo sé cómo llamar la atención de este vato, ¿no? Aunque quizá no me puede escuchar y no le puedo como demandar su nombre al demonio para sacarlo y todo eso. O sea, yo no necesito ninguna de estas supersticiones de esos días, ¿no? Yo puedo llamar la atención de este hombre de una manera particular y voy a agarrar y voy a tocar su lengua y sus orejas y todo eso. Entonces me encanta esta idea, como Él sabe cómo llamar nuestra atención. Y piensa en eso otra vez también. Él no nada más conoce nuestras necesidades específicas, sino que Él sabe cómo llamar nuestra atención, ¿ok? Cualquier tema que te inquiete un chorro y todo, si lo buscas, ahora sí que con lentes bíblicos, ¿no?
Híjole, es increíble. Cualquier tema que te resulte inquietante. En mi caso, yo soy así medio freak. Hay muchos temas que me inquietan muchísimo y me encanta poder simplemente verlos como a la luz de la Biblia. Como que con lentes bíblicos empiezas a mirar todo, ¿no? La historia, la ciencia. Es así como que, ¡yes! Aprendes muchísimo. Porque eso, la realidad es un testimonio de Dios y así. Los cielos cuentan su gloria. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo? Pero no nada más los cielos cuentan su gloria, los átomos cuentan su gloria, y los protones y neutrones y los electrones y los quarks y las cuerdas que están así a nivel subatómico, que vibran, y el resultado de eso es la materia y todo eso. ¿Has escuchado la teoría de las cuerdas? Es fascinante. Y todo eso cuenta la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces, no sé, solo me encanta esa idea. Ya no sé por qué estoy diciendo eso. Porque Dios sabe cómo llamarnos la atención, ¿verdad? Él conoce nuestras inquietudes, sabe cómo llamarnos la atención, y solo piensa en eso. Ve la vida con lentes bíblicos. ¿Amén? Sí, amén, ¿verdad? Y bueno, versículo 34. Dice, y levantando los ojos al cielo, dice que gimió. Dice eso, fíjate, primero dice que levantó los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que esta sanidad vendría del Padre, ¿verdad? Entonces está en ese sentido dependiendo del Padre y confiando en el Padre por esta sanidad y por este poder, ¿verdad? Manifestado, ¿no? Levantó los ojos al cielo. Entonces, ¿esto qué implica? No nada más, te digo, esta dependencia, sino este crédito. Jesús estaba como, en ese sentido, dándole gloria a Dios, reconociendo que la sanidad, el poder vendría de Dios. Por eso dice que levantó los ojos al cielo. Muy importante esto, ¿verdad? Y aparte, dice que gimió. Esto me habla como de un pesar, ¿no? O sea, eso, imagínate, ¿no? O sea, levantó los ojos al cielo y es como que gimió, fue eso, un gemir. Creo que habla de una carga, un pesar, creo, por el pecado. Porque imagínate, ver la situación de este hombre, o sea, su situación tenía eso, que ver con el pecado. O sea, la no sanidad perfecta es, pues sí, resultado del pecado. Hay mucho que decir en todo ese tema, ¿verdad? Pero en sí la enfermedad no existía antes de la caída. Entonces, básicamente eso, ¿no? Creo que Jesús tiene un gemir, una carga por el pesado, una carga por el pecado en general, y es por eso que esto, gimió. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que a Jesús le dolió el dolor, ahora sí que eso, ¿no? Le dolió el dolor del sordomudo, y es por eso, porque comprendió el dolor de esta persona, que pudo mostrar compasión. Es muy importante, familia. La empatía va de la mano con la compasión, ¿me explico? Yo no puedo mostrar compasión hacia alguien si no la comprendo. Puedes ver. Entonces, este gemir me habla de él entendiendo el dolor y por tanto siendo capaz de mostrar compasión. ¿Sí me explico con esto? Importante, porque hay una cita, 2 Corintios 1:3, que habla de esto, fíjate. Habla de que es vital ser consolados por Dios para que nosotros, con esa consolación que recibimos de Él, podamos consolar a otros. Fíjate, te la voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, como por medio de la consolación que nosotros, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Puedes ver? Qué importante, ¿no? Para poder consolar a otros, necesito ser consolado por Dios primero. ¿Pero consolado de qué? Pues del dolor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que para entender el dolor de otros necesito yo sufrir dolor también. Y muchas veces Dios, eso, familia, va a permitir dolor, ¿no? Y si tú y yo en algún momento hemos orado cosas como, Señor, úsame. Yo no dudo ni un poco que muchos de nosotros, que todos nosotros en algún momento hemos orado eso. Señor, por favor, úsame, ¿no? Yo creo que has orado eso, y si has sido sincero, asumo que por supuesto lo has sido y lo hemos sido. Muy probablemente la respuesta de Dios a tu oración de Señor, úsame, ha sido dolor, que estás probablemente experimentando o que has experimentado. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo entendamos el dolor y sepamos lo que es para poder entender el dolor de los demás y por tanto poder consolarles una vez que hemos sido nosotros consolados por Dios. ¿Se entiende esta idea? Y una cosa, hay una nota rápido. Esta idea de consolar, ¿sabías qué significa o cómo es traducida en la Septuaginta, en la versión antigua de la Biblia? La palabra consolación se traduce como fortis. No, de hecho es en la Biblia en latín, que se traduce como fortis. Tiene que ver con fortalecer, consolar a los demás después de haber sido fortalecidos por Dios. Tú puedes leer ese pasaje y en vez de usar la palabra consolación, usa la palabra fortalecer, te va a llamar la atención. Muy interesante, ¿no? Debemos ser fortalecidos por Dios para poder después fortalecer a otros y todo eso. Es muy importante esto, ¿no? Y esta idea de que eso, Dios se identifica con nuestro dolor y dices, y esta idea de que eso, Dios se identifica con nuestro dolor y dices, ¿y cómo?
¿Cómo es posible que Dios se identifica? Si Él está bien lejos, ¿cómo me va a entender? Es como que, no, espérame, bro. Dios está muchísimo más cerca de ti de lo que te imaginas, ¿ok? Muchísimo más cerca de ti de lo que te imaginas. Esta semana anduve viendo sobre esa idea. Nada más, inquiétate con eso, esta idea de los Plancks. ¿Sabes quién es Planck? Era un científico que se apellidaba Planck, que descubrió como una medida, que es la medida más pequeñititita de todas, ¿no? Que es tal cual, un Planck. ¿Sabes cuánto mide un Planck? Es la milésima parte de la millonésima parte de la trillonésima parte de un centímetro. No más piensa eso. Un centímetro divídelo en un trillón, ¿no? Después, uno de esos trillones, ¿no? Esa trillonésima parte divídela a su vez en un millón. Ese millón o esa millonésima parte divídela a su vez en 1000. Eso es un Planck. No sé si me explico, ¿no? Es fascinante. ¿Y a qué voy? Que esta medida pequeñitita no nada más se utiliza en distancia, sino en tiempo, en materia y todo esto, y también en dimensiones. Nada más que pienses eso. La dimensión de Dios es superior a la nuestra. Y quiero que sepas que la distancia entre dimensiones también se mide en Plancks. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios está a un Planck de distancia de ti. O sea, no creas que Él está lejos, ¿ok? Y dices, ¿y eso qué significa? ¿Te acuerdas la frase esta de un pelito de rana calva? ¿Sí? Bueno, Dios está a un pelito de rana calva de ti. O sea, no pienses que Él no está cerca y no te comprende y todo eso. Perdón, es que me emociono yo con mis ejemplos. Pero espero hacer sentido hasta ahorita. Él comprende por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Él está cerca. Dice Isaías 63:9, lo examinamos esta semana el miércoles. En toda angustia de ellos Él fue angustiado. Piensa eso. Guárdalo en tu corazón. En toda angustia de ellos Él fue angustiado. Él comprende tu angustia. ¿Okay? Qué importante. Versículo 34 dice que entonces Jesús le dijo, efata, es decir, sea abierto, ¿no? Esta frase aramea, efata, es una frase aramea. Interesante que es como muy detallado, ¿no? El registro aquí. Dijo tal cual eso, una palabra aramea. Creo que eso tiene que ver con la influencia de Pedro en Marcos, que le comentó esto con esta palabra aramea porque Pedro hablaba arameo y todo eso. Y bueno, dice que al momento, es decir, no se tardó, sino que instantáneamente fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Estamos hablando de una manifestación sobrenatural del poder de Dios tal cual que lo sanó así, ¿no? Con una palabra. Me encanta esa idea, ¿no? Una palabra. En un sentido, Jesús oró por fe. Eso en un sentido. No sé si me explico. Jesús no necesitaba fe porque Él es Dios mismo, pero Él vivió como si la necesitara para ponernos un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, en un sentido, es una palabra de fe, efata. Lo hizo con fe, ¿no? Y esa fe, en parte, por decirlo así, sanó. Es más como una certeza en su identidad, ¿no? Que en parte sí es fe, ¿no? O sea, Él no necesitaba fe, pero Él vivió como si la necesitara, de la misma manera que Él nunca pecó y murió como si hubiera pecado. ¿Sí me explico, no? En ese sentido, es una palabra de fe para dejarnos un ejemplo a ti y a mí, ¿ok? Qué importante esto, ¿no? Porque tú y yo a veces nos falta fe. Muchas veces no hablamos estas palabras de fe a las personas y dices, ay, pues es que voy a quedar mal si le digo a mi amigo sordo, efata, y que se abran tus oídos, y si no se sana, nada más voy a quedar en ridículo y todo eso, ¿no? Okay, sí, ya sé, o sea, nos puede pasar eso, pero pensemos eso. Una palabra de fe no necesariamente significa que voy a sanar a una persona, aunque probablemente sí suceda, ¿eh? Ahí te encargo. Pero en caso de que no, una palabra de fe tiene que ver con orar con fe en favor de alguien. Cuando alguien ora por ti, ¿qué no agradeces y te sientes edificado y agradecido? Eso, ¿no? Edificado y bien. O sea, si alguien ora por ti, por supuesto. Porque la fe ejercida es algo increíble. Orar por alguien es eso, es una palabra de fe, es ejecutar la fe ante Dios. Nada más esto. A veces nos falta fe, ¿verdad? Y bueno, fue una palabra de fe. ¿Qué más? Rápidamente. Espérame. Bueno, ¿qué pasó después? De que ya hablaba bien y todo eso, fíjate, hablaba bien, ¿por qué? Porque pudo oír bien, por tanto, hablar bien, y esto obviamente se aplica espiritualmente, ¿no? También, y un poco, ahí vamos ahorita. Dice que entonces, ¿qué más pasó? Versículo 36, dice que les mandó que no lo dijesen a nadie, como que no era tiempo, se acercaba cada vez más el tiempo a él ser como expuesto ante todos, pero ahorita no era tiempo, entonces les mandó que no dijese nada, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es como que les está diciendo no digan nada, y ahí van y dicen un chorro, y a ti y a mí Dios nos dice, vayan, díganles a todos, y tú y yo no decimos nada a nadie. Es como que nos tienen que aplicar la psicología inversa, ¿no? Que Dios nos diga, no diga nada para que ahí vayamos tú y yo y prediquemos, ¿ok? No, quién sabe. Pero sí me explico. La idea es que es como que, no sé, es difícil culpar a estos vatos, porque fíjate, dice que les mandó que no dijesen a nadie,
pero mientras más les decía, más lo divulgaban. No nada más los amigos del vato que hablaba ahora, sino el mismo vato que hablaba. Es como que, ¿cómo me voy a quedar callado si ahora ya puedo hablar? No sé qué, ¿no? O sea, es entendible la verdad. Es difícil culparlos por esto. Pero ¿cuál es el precepto? Que aunque sea entendible, no se supone, que el hecho de que sea entendible no se supone, que el hecho de que haya sido entendible no lo hace correcto. ¿Me explico? Eso, lo podemos entender, pero no es correcto, porque Jesús había dado una indicación clara: no diga nada, bro, ¿ok? Y de todas, eso, no sé. Entonces, importante esto, que la palabra, la instrucción de Dios es primero que mis impulsos, aún los más espirituales según yo, ¿no? Aún de cosas que son como buenas y bien intencionadas, ¿sabes qué? Es más importante lo que Dios dice que otra cosa, y ahí lo podemos ver. Y bueno, con todo, como que Dios lo trajo a bien, ¿no? Porque dice el versículo 37 que en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, ¿no? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, esto de que en gran manera se maravillaban, creo que no nada más está hablando de los que predicaban, sino de los que oían lo predicado, ¿no? Que todos en realidad se maravillaban y decían esto: bien lo ha hecho todo. Me encantó esa frase. Pero después, ¿no? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, esto de que, de que se maravillaban, claro. Y entonces ahí es donde decimos, entonces no tuvo nada de malo que sí lo divulgaran. Es como, no. Más bien significa que Dios tuvo la capacidad de traer algo bueno de eso. ¿Me explicó? Y sí, trajo maravilla del poder de Jesús, sí, pero de todas formas estuvo mal que ellos desobedecieran la indicación. Y de pronto decimos, pero es que no lo entiendo, porque, o sea, ¿cómo? Pues está bien padre divulgar de Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, mira, yo creo que en parte, si Jesús les dijo que no dijera nada, creo que tiene que ver con el hecho de que eso, como Jesús ya estaba como al final de su ministerio, ¿verdad? Tenía cada vez más enemigos, lo hemos visto. Por tanto, los que le seguían iban también a hacerse de enemigos, porque los enemigos de Jesús se iban a convertir también en los enemigos de los seguidores de Jesús, ¿puedes ver? Entonces, creo que Jesús les está diciendo, oigan, no lo divulguen ahorita, porque entonces van a pasar algunas persecuciones que podrían ahorrarse. No es que no es una promesa para el cristiano la persecución, pero creo que si hubieran obedecido, se hubieran podido probablemente ahorrar algunas de las aflicciones que vinieron a causa de esto, muy probablemente. ¿Hace sentido esto que te digo? Creo que tenía que ver con eso, ¿no? Y bueno, se maravillaban, dice, tanto los que hablaban como los que escuchaban, como te digo, y diciendo esto, fíjate, bien lo ha hecho todo. Esa frase es así como para leerla de manera bien devocional y decir, o sea, claro, bien lo ha hecho todo. Esto se aplica a todo lo que Jesús hace, ¿no? Bien lo ha hecho todo. Lo puedes pensar desde el punto de vista de la mega creación, de la microcreación, o de la nueva creación también. ¿A poco no? Dios lo ha hecho todo bien siempre. Cuando piensas en la mega creación, ¿no? El universo, las galaxias, las estrellas así, ¿no? Y todo eso así, está impresionante, ¿no? Esto de que el espacio, ¿no? exterior está así como que en constante expansión y todo eso es como impresionante. Hay tanto que observar ahí que no entendemos. Es como que ¡guau! Gigante y así, ¿no? Desde el punto de vista de la macrocreación o megacreación, Él lo ha hecho bien todo. Desde el punto de vista de la microcreación, como te decía, ¿no? Lo subatómico, las cuerdas, así todo eso bien chiquito ahí. Órale, Dios bien lo ha hecho todo, ¿verdad? Él controla su creación de una manera impresionante, en un balance así incomparable, increíble, ¿no? Y así. Y esto de la nueva creación, ¿no? Él lo ha hecho bien todo en la nueva creación, ¿a poco no? Piensa en la obra de redención de Jesús por nosotros, ¿no? En la obra de redención Él lo hizo bien todo. ¿Y sabes qué? Quizá es difícil abrazar esta idea de que bien lo ha hecho todo cuando las cosas se ponen canijas, ¿no? Vienen problemas, vienen aflicciones, viene dolor, viene pérdida, qué sé yo, ¿no? Y empezamos a pensar, bien lo ha hecho todo, no parece que esté muy bien hecho, mira cómo ando todo ahí, todo dado a la quesadilla, diría mi abuelita, ¿no? Estoy así, todo me está yendo como en feria, o sea, me cuesta trabajo pensar que Dios bien lo ha hecho todo, más bien al contrario, todo me ha salido mal, estás haciendo todo mal, Dios, pensamos, ¿no? Podemos sentir la tentación de eso, atribuirle despropósito a Dios, decir que Él no lo ha hecho bien todo, pero creo que ahí es donde deberíamos leer esta cita de Job 1:22, donde Job dice que no atribuyó, donde Dios dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, qué importante, ¿no? Sino que Él dio gloria a Dios, ¿no? Dios ha quitado, ¿cómo dice? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿recuerdas? Entonces, importante, ¿no? Bien lo ha hecho todo. Desde el punto de vista de
macrocreación, microcreación, nueva creación e incluso los problemas, ¿no? Y todo eso. Y otra idea sobre esto de que bien lo ha hecho todo, que no es un ejemplo muy práctico a seguir. Jesús es bien hecho. Jesús lo que hace, lo hace bien. Entonces deberíamos nosotros ser bien hechos también, ¿no? En todo lo que sea que hagamos. Y dices, ay, sí, pero yo no podría hacer algo así también como sanar a alguien. Ok, no, pero ¿qué me dices de hacer una quesadilla o de lo que sea que tengas facilidad de hacer, ¿no? O sea, es que soy bueno explicando tal cosa, o soy bueno en tal trabajo o tal actividad. Bueno, se supone que seas bien hecho en lo que sea que hagas, ¿no? Y dices, ay, es que yo soy bien malo para todo. Bueno, pero ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué quisieras aprender a hacer? Bueno, apréndelo a hacer, hazlo bien. Y si no lo haces tan bien, mejora en hacerlo. O sea, y sabes, o sea, siempre va a haber miles de personas que hacen las cosas mucho mejor que nosotros en cualquier oficio o actividad que desempeñemos, ¿verdad? Siempre va a haber gente mejor que nosotros. De hecho, eso es bueno porque nos mantiene humillados, ¿no? Pero por otra parte, lo que sea actividad que hagas, hazla bien, aprende a hacerla mejor cada vez. Glorifica a Dios con eso. Qué importante es eso, qué importante. Hacer, dice Pablo, ¿no? Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Recuerdas? 1 Corintios 10:31. Jesús hacía todo bien, Él era bien hecho, seamos bien hechos tú y yo también. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Importante. Y bueno, tanto los que divulgaban como los que escuchaban decían, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Interesante, ¿no? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahí es donde tú y yo deberíamos ponernos el saquito, ¿verdad? Ahorita que hace frío, el abriguito espiritual y decir, chale, yo estaba bien sordote espiritualmente y Dios abrió mis oídos. Él hace ese tipo de milagros y créeme, hace a los mudos hablar. Créeme, no sé, creo que me identifico demasiado, ¿no? Cuando yo pienso así, cuando era chavo y tenía que dar mis exposiciones en la secund, así de que tenía que hacer mi disque investigación sobre la tundra y los animales de la selva y no sé qué, y presentar la foca y no sé qué, y todo eso, o sea, de verdad era terrible. O sea, pararme así ante el salón y era como, se me secaba el cerebro horrible, no tenía nada que decir, así horrible. Pero sí estudié, sí lo practiqué, sí, pero se me seca el cerebro y todo, y todo eso. Y de hecho me pasa todavía y se siente horrible. Pero eso, cuando Dios nos permite oír bien para poder hablar bien de parte suya, es de verdad un milagro sobrenatural, ¿ok? Es un milagro sobrenatural. ¿Ven que dicen que todo se parece a su dueño? Creo que yo debería tener un chihuahua, pero no tengo un chihuahua. Pero es que ves que los chihuahuas son así todos nerviosos, así. Yo debería tener uno, de verdad, soy súper nervioso y así. Es un milagro para mí poder hablar de parte de Dios y sin trabarme. Dices, sí te trabas, ya sé, pero sin trabarme tanto. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, creo que estaría bien dejarlo aquí, ¿verdad? Porque ya nos vamos a empachar. Vamos a dejarlo aquí y a partir de la próxima semana continuamos con capítulo 8. Creo que tenemos bastantes cosas por las cuales orar ya, ¿verdad? Entonces, eso, acompáñame por favor a orar por esto. Pongamos esto en manos de nuestro Padre. Venga. Y Señor, está impresionante poder observar juntos tu palabra. Es algo, wow. Es tu aliento, Señor. El aliento con el que creaste todo, la mega creación. El aliento con el que creaste la microcreación y sostienes con la palabra de tu poder, como dice Hebreos 1, como dice Hebreos 1, tú sostienes todo, es impresionante. Y podemos hoy considerar juntos tu palabra. Gracias de verdad por este tiempo. Te rogamos podamos tener corazón de perro, Señor, como reaccionó esta mujer, con esta mansedumbre, con esta prontitud, con esta humildad, con esta fe. Necesitamos, Señor, este corazón de perro. Te pido que nos lo des, que nos des fe, que nos des esta capacidad de responder sin estar demandando explicaciones o disculpas o algo así, porque tú eres soberano, Señor. Gracias porque siendo sordos espiritualmente, siendo mudos también espiritualmente, tú nos has abierto los oídos, Señor, para poder recibir lo que tú has hablado en tu palabra, para poder hablarle a otros, Señor, como yo sé que muchos de nosotros hacemos regularmente, y es increíble poder adentrarnos en la aventura de hablarle de otros, hablarle de ti a otros. Es increíble de verdad, Señor. Gracias porque tú nos das atención individual, tú conoces nuestra necesidad, nuestra inquietud. Te doy gracias por esto.
Gracias porque con tu toque cálido, tú te manifiestas en nuestras vidas en la zona específica que debe ser tocada. Es increíble porque tú conoces lo que somos, tú conoces, sabes cómo llamar nuestra atención, Señor. Gracias de verdad. Queremos darte la gloria por todo, como Jesús lo hizo, que volteó al cielo para darte el crédito, para darte la gloria de todo, Señor. Si podemos escucharte y hablar de ti, es realmente por pura gracia. Toda sanidad viene de ti, Jesús. Esta idea del dolor, Señor, queremos también ponerla en tus manos. Muchos de nosotros estamos quizá pasando por cosas difíciles, pero debemos entender que tú estás buscando tal cual sacar de nosotros expresiones de fe para beneficio de otros, Señor. Te pido que si hay alguien aquí que esté escuchando esto, ya sea en vivo o quizá escuchando esta grabación, que aún no te tiene en su corazón, Jesús, que quizá está enojada contigo por lo que sea que tú estás permitiendo en su vida, te pido que tú traigas consolación a su vida, que tú traigas salvación, que tú traigas fe y que esa persona pueda ser consolada por ti para ser después usada por ti, que destape sus oídos y desates su lengua para glorificarte con todo lo que es, Señor. Y gracias de verdad porque hoy nos recuerdas la importancia de jamás atribuirte despropósito alguno, Señor. Y bueno, eso, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, por permitirnos este tiempo juntos. Te pedimos que todo lo que somos, tenemos y hacemos te lleve gloria y te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.